¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando a usted a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y de la cadena Cable Radio Network en 10 estados de la Unión Americana. También estamos al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Un poco apuradillo, porque ya casi nos agarra la lluvia de camino para acá. Carreras. El día de hoy vamos a hablar la segunda parte de catarsis en el juego y en el disfraz. Esto muy ad hoc con las festividades que se están teniendo ahorita, ¿no? Con las fiestas, no sé si se podría decir festividades exactamente, Gabriela, pero con todas estas fiestas de disfraces que se sueltan en estas fechas justamente. Ya estuvimos hablando de esto el día de ayer y el día de mañana también vamos a hablar un poquito de esto. Y justamente lo abordamos desde estas fiestas en donde uno se disfraza y cómo hay como si fueran dos vertientes más o menos de lo que sucede, ¿no? Por un lado, tenemos a esta persona que se disfraza y adopta el personaje, y por otro lado, tenemos a la persona que se disfraza y bueno, pues simplemente toma el momento como para relajarse de una manera diferente, de una manera como más lúdica, más en el juego de ahora ponerse tal o cual disfraz, simplemente por el gusto de hacerlo, o a veces hasta por risa, Gabriela. Esto es bastante divertido en estas reuniones, cuando todos de repente vemos al que, bueno, le dedicó horas y horas a su disfraz, y ya tejía, y ya pegaba, y acomodaba, y de repente llega algún pelado disfrazado de lámpara, y realmente nos saca una sonrisa, ¿no? ¿Por qué? Porque es como esa espontaneidad, y esto es realmente lo jugoso, esto es lo recuperable, lo divertido y lo mágico del juego, que no es tomarse las cosas tan en serio todo el tiempo. De repente vamos creciendo, y poco a poco como que se nos va diciendo por la sociedad o por cualquier cosa, ¿no? Hasta por la propia familia directamente, que cuando uno crece, uno debería de dejar de jugar, ¿no? Uno debería de dejar de hacer cosas de niños, payasadas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso habla de una inmadurez. Y es más, esto lo podemos ver ahorita, ¿no? Por ejemplo, estamos teniendo una generación de adultos, pues que bueno, crecieron con los videojuegos, crecieron con cierta cultura pop, que ahorita como que es más tomada en serio, Gabriela, que hace unos 20 años, ¿no? Hace unos 20 años, si teníamos a una persona de 40 años que jugaba videojuegos los fines de semana en su casa, pues bueno, todos nos le quedaríamos viendo como si fuera un bicho raro, ¿no? ¿Qué tanto hará? ¿Qué será lo que está haciendo? ¿A qué se dedica? ¿Por qué no tiene amigos? ¿Por qué no hace cosas? Y bueno, poco a poco este tipo de actividades se han ido volviendo como más sociales, para empezar, ¿no? Como hay personas que justamente se juntan a esto, se juntan así como antes se juntaban los compadres a jugar dominó, que se juntaban a jugar la baraja. Ahorita cada vez va siendo más y más común que las personas se junten para jugar videojuegos, ¿no? Para jugar videojuegos, pues bueno, ya hemos avanzado un poco del dominó, pero esto va a tener como cierto estigma cultural. ¿Por qué? Porque inmediatamente nos viene a la cabeza que eso son cosas para niños. Y realmente serán para niños. Realmente ahí es en donde muchos padres como que se dan de topes. De repente ven un juego que es toda violencia, sexo, destrucción, y uno dice, ¿cómo es posible que hagan estos juegos para niños? Pues déjeme le digo, no son juegos para niños. No son juegos para niños, están elaborados para un público adulto, para ese público justamente ahorita que le estaba platicando. Y ¿qué pasa con eso? Y no nada más con eso, sino con otras muchas actividades que pueden tener los adultos de ahora para jugar, porque me parece que cada vez se permite más, cada vez se va haciendo esto, Gabriela, como más común. Porque antes, bueno, imagínese usted a su abuelo, no sé cuál sea su edad, pero imagínese que su abuelo, en lugar de irse a caminar en caballo o a hablar con su compadre a algún lugar en donde lo hiciera, se juntara con sus amigos a jugar algún videojuego de fútbol todas las tardes. Como que nos trastoca la imagen de ese abuelo, ¿no? De ese abuelo, de repente como lo queríamos ver muy sobrio. Y esto es una realidad que se está pegando ahorita con nuestro entorno, y cómo es que lo vamos a aceptar. Sí, yo creo que hay una cosa como importante de ir admitiendo de alguna manera, y es que cuando se trata del área, del terreno del ocio y del terreno de la diversión, del terreno de lo no obligatorio, digamos,
o de lo que le puede divertir a las personas, hay una lamentable tendencia general a mostrar una disposición negativa de entrada. De pronto nos asumimos como máquinas que necesariamente deberíamos de estar produciendo. E incluso suena bastante loable el decir que deberíamos de estar haciendo constantemente algo productivo o que deberíamos de ser personas productivas, aunque de alguna forma esto nos equipare como a una línea de, pues sí, de producción, de algo que va más como mecanizado, ¿no? No obstante, esto se ve como una cualidad, una persona que está siempre ocupada, siempre llena de obligaciones, que es productiva, la sociedad lo ha sabido calificar como algo bueno y por supuesto que tiene sus virtudes, no en el sentido moral, me parece un tanto absurdo calificarlo desde el aspecto moral, más bien tiene virtudes para aquella persona que lo lleve a cabo, porque efectivamente tendrá cierta solvencia, tendrá cierta capacidad de organización y también en otras áreas de su vida. Sin embargo, aquello que va de la mano con el juego, aquello que se sencillamente porque se disfruta, sin que se tenga ninguna otra ganancia efectiva o tangible, aparte del goce del momento, eso se suele ver como algo negativo, sea lo que sea. Y en cada tiempo, en cada momento de la historia, se podrá decir, es que en mis tiempos esas cosas no se hacían, y en todos los tiempos, lo que sí se hacía en aquel tiempo, se veía probablemente igual de aberrante que lo que en este momento, aquellas cosas de las cuales en este momento las personas se quejan. A final de cuentas, una cosa es cierta y la tecnología, el avance de la tecnología, ha hecho que las personas tengan acceso a muchas cosas de forma mucho más inmediata. Y en tanto que tienen este acceso a cosas de forma más inmediata, también se puede hacer desde casa, sin trasladarnos. Esto hace que muchos de las, digamos, pasatiempos que antes te implicaban salir de casa, como el abuelo, por ejemplo, que saliese a jugar fútbol o que saliese, pues digo, en muchos casos y sobre todo antaño era muy común y muy normal que el señor se fuera de copas con los amigos a alguna cantina o algún lugar y bueno, pues esto, claro, en su tiempo se podría haber quejado la mujer de ello, así como ahora muchas personas se pueden llegar a quejar a propósito del comportamiento de la pareja porque actúa como un niño, porque juega, porque si nos ponemos a ser más quisquillosos a propósito de eso, hay veces que la queja va dirigida simplemente porque está haciendo algo que disfruta y que no está produciendo nada tangible, y en especial nada tangible para ti. Entonces eso molesta, pero si estuviese haciendo cualquier otra cosa que también disfrutase y que tampoco te aportase nada, probablemente también molestaría. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la catarsis en el juego y el disfraz. Y ahorita estábamos hablando un poquito sobre el juego específicamente, ¿no? Y tú estabas mencionando algo, Gaby, en el bloque anterior. ¿Cómo incomoda el ocio? ¿Cómo incomoda? ¿Cómo incomoda? Los de alrededor. A los de alrededor. Sí. A veces hasta las propias personas no se pueden permitir disfrutar de este tipo de momentos, ni siquiera porque haya alguien viéndolos. Hay personas que en el momento en el que no están haciendo algo, se empiezan a sentir mal. Y se empiezan a sentir mal no porque les duela la cabeza, sino porque se empiezan a sentir como culpables, podríamos pensar algunos, o se empiezan a sentir ansiosos y no se sabe ni por qué, ¿no? O de repente se puede sentar uno a ver un programa de televisión, igual y le gustó ver una película y luego se avienta otra película y ya para la segunda película ya nos sentimos, bueno, a veces hasta en la primera, ¿no? Ay, ¿por qué estoy sentado? ¿Por qué no estoy haciendo mejor que hacer? ¿Por qué no le avanzo a mi proyecto de tal? ¿Por qué no hago tal? Nos empieza a llegar una culpa, ¿no? Una cruda moral por estar disfrutando, que vale la pena poder entender por qué suceden este tipo de cosas, porque realmente todo lo que tiene que ver con el placer incomoda
incómoda. Yo creo que de muchas de las llamadas de repente que nos llegan, Gaby, como inconformes, ¿no? Con lo que estamos diciendo, de repente tiene que ver con este manejo del tiempo libre, ¿no? De repente con la forma del trabajo, con cómo nos ponemos nosotros a pensar que debería de ser nuestra vida, ¿no? Y esto es algo realmente muy triste, porque si nos ponemos a intentar llenar como esta expectativa, pues el juego queda totalmente fuera. ¿Y qué sucede cuando quitamos el juego? Es una cosa que realmente podemos ver en ciertos animales, en ciertas cosas. Igual y usted no ha tenido la oportunidad de observar, al menos durante unos momentitos, a este tipo de animales que están en cautiverio, pero por ejemplo, los animales en laboratorios, que no se les permite jugar, ¿no? Porque no tienen juguetes de repente, ¿no? Porque no tienen el espacio para hacerlo. Es como si se perdiera una gran parte, bueno, aparte de las pruebas que les hacen en el laboratorio, tal vez no sea el mejor de los ejemplos. Pensemos de repente en estos perros que se tienen solamente para cuidar un lugar, que son perros muy bravos, que por lo general se tienen amarrados o que se tienen guardados en una jaula y solamente cuando se queda solo el lugar se sueltan. ¿Qué pasa con esos perros, no? ¿Cómo los vemos en el tiempo en el que no están haciendo, o hasta en el momento en el que están sueltos? Los vemos nerviosos, agresivos, cuando están encerrados con la mirada perdida. ¿Por qué? Porque este espacio de juego, digamos que está anulado totalmente en su vida. Y esto como un ejemplo muy, muy sencillo alrededor de cómo nos puede llegar a afectar esto a nosotros. De repente podemos ver a los niños como corren, juegan, platican, preguntan, y no todos los niños, pero ese es como la chispita con la que la mayoría de los niños van naciendo. Y poco a poco, a manera de reglazos y a manera de librazos, como que los vamos acomodando a lo que nosotros esperamos que tendría que ser una buena persona. No. ¿Cómo que está eso de dibujar? ¿Cómo está eso de estar hablando tantas cosas? Póngase a estudiar, póngase a hacer sus cosas. Y bueno, ¿tienes un tiempo libre o no? Pues entonces ayúdame a hacer el quehacer. Ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Y duérmete temprano, porque aparte yo no quiero que me estés enfadando, ¿no? En mis tiempos libres. Entonces, ¿qué va pasando con esto? Poco a poco nos vamos reduciendo y nos mecanizamos. Si el juego sale de nuestra vida, nos mecanizamos totalmente, porque en el juego y en el ocio no nos vamos a encontrar solamente esto de estar echando chacota y de estar divirtiéndonos y sonriendo un rato, sino que también es un espacio transicional, lo hablaba Winnicott. ¿Qué es esto de que es un espacio transicional? Esto ya es para niños, adolescentes y adultos, realmente. Es un espacio en donde la fantasía tiene su lugar, digamos, como privilegiado, en el que nos podemos sentar, imaginarnos qué haríamos, cómo podríamos hacerlo, visualizar nuestro futuro y prepararnos para las cosas que vienen. Si este momento de juego no está, nosotros no tenemos ese espacio transicional. Nosotros no tenemos la oportunidad de elevar nuestra fantasía, de prepararnos para lo que viene y de estar fantaseando con estos elementos, digamos, a veces hasta con circunstancias que, bueno, por supuesto que va a tener una cosa detrimental en nuestro desarrollo, aunque ya seamos adultos. ¿Por qué? Porque no nos lo permitimos. No nada más porque no se nos dé, porque hay personas que les cuesta trabajo también por la educación, soltarse un poquito, aceptar ciertas cosas, pero si nosotros aparte de esto nos lo vamos prohibiendo, nos vamos poniendo límites alrededor de nuestra fantasía, pues bueno, realmente debería ser el único lugar en el que no tuviéramos límites en nuestra fantasía. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque en la fantasía no estamos haciéndole daño a nadie, y esto realmente nos da muchísimos frutos alrededor de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de socializar, aunque nosotros digamos, bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con la fantasía? Y de planificar nuestro futuro. Y esto que se llama espacio transicional es en sí como un espacio intermedio en donde puede convivir la realidad interna con la realidad externa. Puede sonar muy absurdo. Todos necesitamos cierta estructura, tener como conocimiento de la realidad que nos rodea, estar dentro de respetar ciertas normas, por ejemplo, estar apegados a determinadas estructuras, etcétera, para pues no perder los pies del suelo, ¿no? Para no quedarnos nada más volando. Es a través de esto que podemos
consensar la realidad con las demás personas que nos rodean, hacer acuerdos, etcétera. Digamos que esto comprende la realidad externa. Sin embargo, también tenemos un mundo interno, también tenemos una realidad interna que está habitada por nuestras angustias, nuestras fantasías, nuestros deseos, un montón de cosas. Y esta, en muchas ocasiones, va a diferir de lo que está afuera. A veces yo puedo opinar muy distinto, a veces se me pueden ocurrir cosas que para la norma, digamos, para lo normal afuera pueden resultar absurdas, pueden resultar muy bizarras, locas, qué sé yo. Y de pronto parece que no hay cabida para. El espacio transicional es este momento, como este espacio intermedio, donde se hace, imagínate, como una especie de puente entre tu realidad interna y la realidad externa. ¿Cómo se crea este puente? ¿Cómo puedes permitir que algo tan distante de la realidad como tu fantasía quepa en la realidad? A través del juego y a través de la creatividad. A través del juego, en el sentido de lograr quizás, bueno, pues sabes que no puedes ser un superhéroe y que no sabes, pero puedes jugar a eso. A través de la creatividad, son los niños los que más utilizan el juego como tal, así en su manera más burda, digamos. En el adulto se va modificando. Si este espacio ha estado abierto, estuvo abierto desde pequeñito, va a ir madurando y se va a ir modificando en el sentido de la creatividad. Piensa tú, ¿qué característica necesitaría tener una persona para poder ser creativa? Dígase desde alguien que puede crear una hermosa pintura, alguien que puede escribir un hermoso poema, una novela, alguien que puede inventar un nuevo medicamento. Se trata de crear algo nuevo, algo distinto a lo que ya existe. Probablemente para las personas o para el momento, para la norma en ese momento de la historia, o en ese círculo en el que se desarrolla, probablemente parecerá una cosa absurda. Ahorita a ti te parece la cosa más habitual y más normal escucharnos a nosotros a través de ondas de radio. ¿No te parece nada mágico, nada loco? ¿Cómo, no? Una presencia así como es que su voz está llegando a tantos lugares, en tantos países, etcétera, etcétera. Pues a ti te parece muy normal, entonces ya lo pasas hasta por alto. Probablemente ni siquiera sepas bien de cierto cómo funcionan las ondas de radio, cómo funciona, pero te parece normal escucharnos. Sin embargo, imagínate a la persona que se le ocurrió en algún momento que podríamos comunicarnos a través de ondas de radio. Yo creo que más de uno lo tachó de loco y que estaba hablando de cosas como telepatía y que estaba, bueno, quién sabe qué cosa había fumado y que mejor se pusiera a trabajar y hacer las cosas productivas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y estamos hablando el día de hoy sobre la catarsis en el juego y en el disfraz, y hemos estado hablando un poquito sobre la importancia del juego cuando somos adultos y cómo poco a poco vamos haciendo esfuerzos por secar esta parte de nuestra personalidad que realmente le da un sentido distinto a la vida. Y este sentido realmente, ¿cómo lo podríamos pensar un poquito, como enmarcar un poco? Porque de repente suena como algo medio vago, ¿no? Ay, sí, es que hay que jugar, hay que hacer, pero ¿qué quiere decir jugar? ¿Y a qué juega un adulto? ¿No? A los niños podemos ver que juegan a los bomberos y de repente juegan a policías y ladrones y ya se esconden y hacen cosas, pero ¿qué juega un adulto? Realmente nos tendríamos que también poner a jugar a las escondidas o a disfrazarnos, ¿no? Ahí es en donde está el juego en los adultos, ¿sí ve? Esa es la importancia de este tipo de festividades. ¿Por qué? Porque como adultos, pues efectivamente que nuestra vida, no porque temamos siempre al ridículo, pero pues no se da como para de repente hacer un fin de semana de jugar a las escondidas, ¿sí ve? O
o de ponernos a platicar adivinanzas o hacer alguna otra actividad que los niños pues fácilmente pueden hacer por su tiempo, ¿no? Y también por la complejidad de su pensamiento, ¿sí ve? De repente, pues uno como adulto igual ya no le parece divertido hacer este tipo de cosas. Y eso es otra cosa por la cual muchos de nosotros dejamos de jugar, porque dejamos de encontrarle el gusto a esto y pensamos que es porque nos estamos amargando, pero no necesariamente es por esto. También tiene que ver con cómo nos vamos complejizando. Para un niño, si se fija, este juego de taparse los ojos y luego abrirlos y hacer un gesto, bueno, es divertidísimo para un bebé. Eso se lo hacemos a un niño de 5 años y todavía como que le puede dar algo de gracia, pero si se lo hacemos a un niño de 12, 13 años, nos va a dar la vuelta y se va a ir burlándose de nosotros. ¿Esto por qué pasa? ¿Ya se amargó ese niño? Pues no. Realmente lo que sucede es que vamos disfrutando de cosas diferentes y tristemente, de repente de cosas más elaboradas. Es mucho más difícil divertirnos como adultos que divertirnos cuando somos niños. Y ahí es en donde está el reto. Por un lado, podemos pensar que no jugamos por el miedo al ridículo, por el miedo a vernos no nada más ridículos, ¿no? Sino como exiliados de la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo ese hombre disfrazado de Superman en esa convención? Y esto puede ser una realidad para muchos, ¿sí ve? Pero debe de haber espacios distintos en donde el juego se preste dependiendo de lo que nosotros disfrutemos hacer. Por ejemplo, últimamente, Gaby, he visto como una tendencia de hacer repostería de una manera como muy peculiar, ¿no? Que la verdad es que a mí no se me hace que se vea nada sabroso este tipo de cosas. No se ve comestible. No se ve comestible porque son de repente unos cupcakes, ¿no? Que les dicen con figuritas. Y uno dice, ¿por qué me voy a comer a Elmo? ¿No? Como que lo último que me da hambre es un muñeco de peluche para hincarle el diente, ¿no? O el otro día estaba viendo en la televisión cambiándole un pastel de bolsa, de una bolsa de mano. Como que no se me antoja comer bolsas, ¿sí ve? Bueno, pero eso es muy mi opinión. Pero acá lo que le quería compartir de eso es que ese tipo de actividades divierten a la persona que la está haciendo, ¿no? Y también pueden divertir a las otras personas que lo aprecian. Esa es una cosa bastante interesante. Como adultos, a diferencia de cómo lo hacen los niños, nosotros podemos encontrar este placer en el arte, en alguna expresión artística. Y bueno, tal vez sea reducir mucho la palabra artístico cuando hablamos de pastelitos de Elmo. Pero lo que estamos viendo ahí es una expresión de la creatividad, ¿sí ve? Es alguien que se tomó el tiempo de ponerse a hacer un pastelito con forma de un muñeco de peluche. Y ese tiempo que se lo pasó, seguramente se lo pasó bien. Y a las personas que sí les gustan esos pastelitos, a diferencia de mí, pues justamente que les provoca un gozo verlos, ¿no? Y darles una mordidita y a ver si están buenos, a ver si no están buenos. Ese es un juego de adultos. Eso es algo que se puede llegar a disfrutar. Me acuerdo también cuando estaba pequeñito, mi madre coleccionaba unos libros de quena, creo que se llamaba, que eran así como manualidades para las amas de casa, no estoy muy seguro. Pero a mí me llamaba muchísimo la atención ver estas figuritas y como que no, porque de repente eran los bolos para la fiesta de cumpleaños, ¿no? Y los bolos se hacían con cajitas de tal y con vasos de unicel y con cualquier cantidad de cosas. Y a mí me llamaban mucho la atención cuando era niño porque parecían juguetes. Y yo no ataba por qué a un adulto le llamaría la atención eso, ¿no? ¿Por qué ese libro de juguetes es para adultos? ¿Y por qué tiene tantas letras, no? ¿Por qué no? ¿Dónde se compran esas cosas? ¿Dónde las puede conseguir uno para jugar con ellas? Pero ahí lo divertido era hacerlas para las personas, ¿no? Y esto mismo nos vamos a encontrar en la repostería. ¿Por qué cree que haya tanto éxito últimamente con todo lo que tiene que ver con el alimento, ¿no? Con estos programas de televisión en donde se hacen recetas y vemos al chef haciendo una cosa y haciendo otra. Esto también es una actividad lúdica. No nada más es, o sea, no es como trazar un mapa con cuadrados. Es algo que evoca la creatividad y que también nos permite jugar de una manera más adulta y que nos permite disfrutar también de ese espacio transicional que estábamos diciendo. ¿Y qué tal si no le echo canela? ¿Qué tal si le echo tomillo? A ver qué sabe, ¿no? A ver qué guácala, sabe horroroso. Pues bueno, lo intentamos y ahí nos damos la oportunidad de crear cosas en ese espacio que nosotros mismos nos estamos proporcionando. Claro, y por supuesto que para crear algo nuevo es necesario hacer este viaje a tus entrañas, a tu mundo interno, que esta es la parte que muchas veces asusta
a la gente. Esta es la parte en donde se asume como que es algo peligroso pensar distinto, o pensar, o cuestionarte, no irte por la línea, o pasarte de la raya. Es ahí en donde a muchas personas les puede dar miedo tanto hacerlo ellos mismos, ellas mismas, como el ver que otras personas lo lleven a cabo. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con el hecho de que de nuestro mundo interno, por supuesto, también vienen un montón de cosas que pueden resultar efectivamente algo delirantes. ¿Cómo es esto? Hay una diferencia abismal entre una persona que juega y una persona que está delirando, que está teniendo o bien un pensamiento delirante o bien un delirio ya bien hecho y derecho. ¿Cuál es la diferencia? Una persona que juega, poniéndolo en las cuestiones de los disfraces, se va a disfrazar, va a disfrutar el disfraz, se va a gozar, ya sea escogiéndolo, buscándolo, cosiéndolo, y bueno, esta parte la disfruta. Una persona que tiende a ser más delirante, se va a como adoptar toda la persona, va a ponerse como, no es que encima de su persona se esté poniendo una máscara y un disfraz, sino que a la hora que se pone la máscara o el disfraz es como que intentase verdaderamente transformarse en algo distinto. Y hay personas que incluso llegan a, ya no dejemos la máscara y el disfraz, llegan a meterse bisturí con tal de adaptarse a cierto, digo, queda muy obvio cuando se trata de personas, por ejemplo, que se someten a cirugías plásticas para tener cuernos, se ponen por ahí adentro unos cuernitos, o se hacen la lengua bífida, o se ponen algún como especie de tatuaje dentro del ojo para colorear el ojo. Este tipo de cosas nos llama mucho la atención y decimos, ¿qué le pasa, no? Algo le está pasando. Pero ¿qué pasa con las personas que se ponen unos senos enormes, que se ponen unas cinturitas diminutas, que se ponen... pues por ahí va un poquito esta parte de no alcanzar a diferenciar, no tener ese espacio transicional. ¿Y qué es lo que ocurre? Y muchas personas van teniendo este miedo de que si uno juega, si uno tiene este momento de ocio, si uno tiene esta autorización para pensar distinto, entonces se va a enloquecer, entonces va a empezar a delirar, va a empezar a decir cosas que no, y se va a ir en el viaje a su mundo interno y ya no va a regresar nunca. Este perderse totalmente en el mundo interno, este no alcanzar a hacer el puente, ocurre justamente porque no ha habido un espacio de juego, no hay espacios intermedios, no hay puentes, no hay estos parques transicionales que nos permitan ir de nuestra realidad interna a la externa. Entonces pasan las cosas en concreto. Tú debes de conocer, te lo voy a poner en términos muy sencillos, a alguna persona que no sepa, que no entienda los chistes, o que no sepa decir bromas, de verdad no. Y probablemente son personas que se van a enojar muchísimo si escuchan una broma, es más, con que escuchen a alguien reírse, aunque no vaya dirigido, se van a enojar como se están burlando de mí, seguramente se están burlando de mí. Y las cosas las van a decir de una manera muy burda, muy golpeada. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Es que no tienen como esa llave, ese espacio transicional para hacerlo de otra manera, para hacerlo con un puentecito que no vaya así, en directo, en concreto a lo real. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada y tenemos una llamadita por acá que está perdida un poco en el tema, pero vamos viendo, a ver qué nos dice Anónima. Nos dice, siento coraje con una señora, no la soporto. Ella es pareja de mi hermana. Yo no sabía que mi hermana era homosexual, tiene 37 años. ¿Qué hago conmigo? No quiero aceptar esta situación. ¿Qué consejo me dan? Me dio un derrame en el ojo porque me los tapé para no verla. Yo creo que por la subida de presión que te debe de haber dado, Anónima.
Pues bueno. O se lastimó O se lastimó, pero ahí estamos viendo pues un fuerte intento, ¿no? Como por negar la realidad, porque tú acá nos estás diciendo que no sabías que era homosexual en 37 años de ser tu hermana. ¿Cómo sería eso, no? Son ese tipo de cosas que simplemente no es como que se puedan ocultar así como así, ¿no? En algún momento hemos hablado sobre la infidelidad y realmente todas las cosas que tenemos que dejar de ver para hacernos creer que no está sucediendo. De la misma forma con este asunto de la homosexualidad, ¿no? Tú nos dices que sientes coraje con esta señora. Es muy curioso el sentimiento que te evoca esto en específico, porque es muy posible que vaya ligado con celos y con envidia alrededor de tu relación con tu hermana. Me parece una posibilidad. Si ves, Anónima, tú nos dices acá poquitas cosas, pero llama mucho la atención que te dé coraje con esta persona, a menos de que esa persona en específico te haya hecho algo, no sé, te rayó tu carro, le pateó a tu perro, pues entonces ahí ya podríamos pensar que hay una razón como muy tangible para que sientas coraje. Pero si lo que te da coraje es que sea pareja de tu hermana, entonces ahí, como te digo, podríamos pensar un poquito sobre los celos o la envidia que puedas estar sintiendo, tal vez del cariño que tú percibas que ellas están teniendo. Y ahí es en donde no se quiere ver. Hay muchas reacciones que pueden girar alrededor de este tipo de noticias. Por ejemplo, podemos ver en el caso de los padres, al momento en el que descubren que su hijo es homosexual o su hija es homosexual, vamos escuchando cosas como desagrado, tal vez asco, por ejemplo, repudio, vergüenza, hablando de todo lo negativo que pudiera suceder, ¿no? Les da, ¿qué otra cosa podríamos pensar? Coraje. Ya si hablamos del coraje, estamos hablando de un punto muy distinto. Dependiendo de cada tipo de afecto que se pueda estar evocando con estas situaciones, yo creo que es por donde nos tendríamos que ir para analizar qué es lo que sucede. Anónima, en tu caso es el coraje. Dices que no la soportas. ¿Y qué es lo que puedes hacer con esto? Porque tú nos dices, no quiero aceptar esta situación. ¿Qué consejo me pueden dar? Pues bueno, esta no es una situación que se pueda o no se pueda aceptar. Es una situación que es. ¿Sí ves? Acá puede que tú en todo lo que está sucediendo contigo, ¿no? En todo este coraje que puedes estar sintiendo, en todo lo que te mueve, que está sucediendo con tu hermana, realmente vas intentando como suprimir un poquito las cosas que están pasando alrededor contigo y con tu hermana, ¿no? Intentar como taparte los ojos, esto que dices, como intentar desapegarte de la realidad. Y esto yo creo que es lo menos que deberías de hacer, porque ahí es en donde vamos a encontrar realmente el verdadero problema de esta situación. Porque si tú intentas hacer un recorte de la realidad, si tú intentas no aceptar esta situación, se va a llevar también una parte tuya y una parte de la relación que tú tienes con tu hermana. ¿Sí ves? Puede que ella esté tomando una decisión con la cual pues tú no profesas, tú no estás de acuerdo con ello. Sin embargo, imagínate, durante 37 años ha sido tu hermana. ¿Qué pasa si por una situación así de la actualidad simplemente esa relación se termina y tú intentas borrarla, hacer como ya no la vamos a invitar, ya no vamos a hacer esto, ya no le voy a hablar por teléfono, ya no me voy a preocupar por ella porque estoy muy molesta? Se va a ir algo de ella contigo, ¿sí ves? Se va a ir algo tuyo también, y esto va a ser todavía más doloroso, aparte de que, como te digo, es darle un recorte a la realidad, es como darle mochón a muchas cosas que se pueden estar viviendo y a la posibilidad posteriormente de que las cosas se acomodaran. ¿Sí ves? Realmente es una situación muy complicada la que tú estás viviendo y tú nos preguntas qué hacer. Primeramente, no intentar lidiar como si fuera una irrealidad esto, como intentarlo borrar. Y por otro lado, hay que analizar muy a profundidad por qué te genera esa sensación a ti. No porque sea algo que te debiera de generar esa sensación, sino porque el problema no es que ella esté teniendo una relación con otra mujer, sino que tú sientas este tipo de cosas alrededor de su relación con otra mujer. Sí, yo creo, Anónima, que estás como pasando por una situación impactante para ti por un lado y además por una especie de duelo. ¿Por qué?
bueno, da la impresión por lo mucho que te llega a afectar esto, que has tenido una relación significativa con tu hermana, muy cercana, quién sabe si incluso vivían juntas ustedes, y ahora, bueno, pues con esto, digamos que es una sacudida muy grande, no únicamente por el impacto de ver frente a tus ojos algo que quizás también estuviste negándote y cubriéndote los ojos simbólicamente durante muchos años, como para que no te hubieses dado cuenta, a pesar de que ella es tu hermana. Bueno, el impacto de finalmente encontrarte con algo que quizás estuviste intentando evadir durante mucho tiempo, sumado a esta pérdida de pronto de tu hermana, en el sentido de que pues ella tenga a una persona significativa, a otra persona significativa en su vida, a la cual, bueno, pues tú no apruebas por muchas razones, ¿no? Probablemente sí está la parte de los celos, está la parte del no aceptar que tu hermana sea homosexual, y yo creo que aquí vale mucho la pena que puedas analizarte tú para todas estas cosas que de pronto te funcionan como una especie de filtro a través del cual estás mirando y estás considerando la realidad, puedas revisar a través de qué estás viendo, por qué estás viendo e interpretando las cosas de esa manera. Porque de otra forma, pues no únicamente en la relación con tu hermana, sino que en muchas otras cosas puede irte afectando. Anónima, tenemos poca información de ti, pero habría que pensar, por ejemplo, tú tienes pareja, porque ¿qué tanto ha estado enfocado todos tus afectos más bien a la familia, por ejemplo, y no se ha logrado tener una pareja? Muchas veces cuando ocurre esto, a propósito de la homosexualidad femenina, que es mucho menos hablada que la masculina, y también con la homosexualidad masculina ocurre algo similar. Muchas veces cuando están este tipo de manifestaciones, se ve que en las familias hay una prohibición enorme de que entren personas externas, de que entren ya sea pareja para los hijos o para las hijas, están prácticamente excluidos. Puede ser muy en evidente o puede ser muy por debajo del agua, y pues resulta que ya todos se divorciaron por alguna extraña razón, pero de una u otra manera todos terminaron viviendo juntos otra vez como hermanitos cuando eran niños. Y bueno, pues ahí habla de una fuerte negación a todo lo que está afuera. Y también, bueno, hoy hemos estado hablando y mañana vamos a seguir hablando acerca de esta cuestión de la catarsis en el juego en el disfraz, pues que también nos da tiempo a atender tu pregunta. Y recuerda que estábamos hablando a propósito del miedo que puede llegar a generar aquello que es distinto, Anónima. Quizás el hecho de pensar que tu hermana es homosexual para ti carga una connotación muy particular, muy peculiar, que a ti te llena de miedo, te llena de rabia. Probablemente si te cae tan mal la mujer es porque en el fondo o en el no fondo, a lo mejor así en concretito, tú la culpas a ella de que transformó en algo a tu hermana que no es, y no va en ese sentido. Realmente ahí la recomendación es que te puedas analizar para que puedas entender por qué estás tomando las cosas de esta manera, y sobre todo para que no te sigas haciendo daño en esta situación y en otras muchas situaciones venideras que quizás también te impactan. Pero el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este espacio, a Arturo, a Donají, a Claudia, a Jesús, y muy especialmente a todos ustedes que nos sintonizan diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tengan muy bonita tarde, nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.